Esto es Hechos Internacionales, el lugar de las mejores y más variadas noticias sobre lo que acontece en Venezuela y en el mundo. El canciller del régimen, Jorge Arriaza, quiso hacerse la víctima durante el plenario del COP25, en el cual participaban los países integrantes del Grupo de Lima, y se llevó una gran sorpresa de parte de sus oyentes. En breve te contaremos todos los detalles. A propósito del Grupo de Lima y de las enclenques medidas que ha tomado en contra del régimen de Nicolás Maduro, hay quienes se han pronunciado en desacuerdo y además han venido con un par de ideas bien interesantes con las cuales los integrantes del grupo podrían reivindicarse con el pueblo venezolano. De todo esto y mucho más te estaremos hablando en el día de hoy, así que no te muevas ni un segundo porque las noticias están de más de interesantes. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, advirtió que los nuevos anuncios de las pretendidas sanciones unilaterales de Estados Unidos contra el país confirman la desesperación y desorientación crónica de la administración que gobierna hoy en la Casa Blanca. Este lunes, la Oficina del Tesoro estadounidense informó que sancionó a 2 funcionarios del gobierno venezolano con un bloqueo de todos sus activos en Estados Unidos bajo supuestas acusaciones de haber emitido pasaportes a cambio de dinero. En el mismo anuncio, el departamento dirigido por Steven Mnuchin también dijo que impuso sanciones contra 17 individuos y 29 compañías de Serbia, Chipre y Letonia, así lo reportó Hispan TV. Ni medidas unilaterales ni bloqueos económicos detendrán la voluntad soberana del pueblo venezolano. Así lo aseguró el alto diplomático venezolano en su cuenta @JA_Arriaza. Pues los integrantes de las naciones que conforman el bloque del Grupo de Lima reaccionaron de inmediato y abandonaron el plenario del COP25 apenas comenzó a hablar el ministro del régimen de Nicolás Maduro. Los países del Grupo de Lima, entre ellos Chile, abandonaron el plenario de la Cumbre del Clima de Madrid, COP25, coincidiendo con la intervención del ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arriaza, quien aprovechó su discurso para cargar contra el sistema capitalista y contra Estados Unidos. Arriaza, representante en este foro del régimen de Nicolás Maduro, ha sido uno de los intervinientes este martes en la cumbre, donde ha agradecido la capacidad de España para organizar el foro en tiempo récord y ha alertado que la especie humana está en peligro de extinción. Bueno, realmente será la especie humana de Venezuela. El discurso, sin embargo, ha derivado en un boicot de los países del Grupo de Lima, un bloque regional especialmente crítico con las políticas de Maduro y alineado con el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, al que reconocen como mandatario legítimo del país sudamericano. Entre quienes se han sumado al boicot está Chile, que ejerce la presidencia de esta COP25, según fuentes de la oficina de Guaidó en España. El representante de Guaidó en España, Antonio Ecarrí, ha condenado en Twitter la intervención del usurpador Arriaza, enviado del régimen más depredador del ambiente en América Latina. Agradecemos solidaridad de países democráticos que se retiraron en señal de protesta. Así lo ha afirmado Ecarrí, quien ha acusado a Arriaza de cinismo contra las sanciones. El jefe de la diplomacia venezolana ha alertado de que la emergencia climática es ya casi una catástrofe, por lo que ha llamado a detenerla inmediatamente. El planeta, en su opinión, ha sido víctima del sistema capitalista tanto por sus patrones de consumo como por los medios de producción utilizados durante décadas. Arriaza ha asegurado que los principales países industrializados no están cumpliendo sus compromisos y ha advertido de que no se puede hacer borrón y cuenta nueva en las cifras de reducción de emisiones suscritas hasta ahora. En este sentido, ha afiado el comportamiento de Estados Unidos, al que ha acusado de desviar la atención y excluirse de políticas comunes y colectivas. Además, Arriaza ha subrayado que ningún acuerdo puede basarse en transferir la responsabilidad de los que contaminan, pagando a los países del sur para que no contaminen, mientras que los del norte han contaminado y seguirán contaminando. El ministro de Exteriores ha apuntado que Venezuela mantiene su compromiso con los acuerdos de París, si bien ha alegado que las medidas coercitivas unilaterales aprobadas por la administración estadounidense se lo han puesto muy difícil. Por otra parte, y hablando de los avances del Grupo de Lima y de la OEA, en cuanto a Venezuela,
La reciente declaración de 15 países de la OEA, integrantes del TIAR, ha sido muy criticada por su insignificancia. Las decisiones tomadas tienen como escuálida novedad anexar una relación de 29 personas del régimen de Maduro a quienes restringirán el tránsito por sus territorios, medida que varios gobiernos de la región ya habían adoptado, al igual que la Comunidad Europea. No satisface y, en consecuencia, esas débiles decisiones diplomáticas ni pensamos que afectarán al gobierno chavista, que seguirá matando, torturando, saqueando recursos públicos y provocando el masivo éxodo de sus compatriotas. Según estadísticas del Foro Penal Internacional, actualmente hay 399 presos políticos y estiman en 15.180 el número de arrestados los últimos años. Por su lado, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció 6.700 ejecuciones extrajudiciales, centenares de casos de oposición salvajemente torturados por fuerzas de seguridad y docenas de fallecidos por desnutrición y carencia de medicamentos. La situación es más grave considerando el informe del embajador Eduardo Stein, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que estima que diariamente salen de Venezuela 4.000 personas y advierte que para el próximo año el volumen de migrantes se elevará a 6.400.000, el mayor flujo en toda la historia del hemisferio. La diplomacia debe actuar, en consecuencia, con mayor firmeza para frenar esa sangría. El Grupo de Lima, hoy débil y ensombrecido, podría relanzarse con decisiones urgentes. Primero, demandar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU envíe especialistas a Venezuela para conocer el avance o el retroceso en la implementación de las recomendaciones de la señora Bachelet. Segundo, exigir a la famélica, burocrática e indolente Corte Penal Internacional que desplace un equipo de fiscales a Venezuela para investigar las 709 denuncias de asesinatos, torturas y encarcelamiento de opositores que tienen engavetadas desde hace 15 años y, de no hacerlo, sus magistrados podrían ser declarados cómplices de esos delitos. Tercero, designar un grupo de diplomáticos que contacten con las cancillerías de Rusia, China y Turquía para hacerles conocer las implicancias humanitarias que tiene el respaldo que otorgan a un régimen genocida y corrupto. Cuarto, promover el rompimiento de relaciones diplomáticas con los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua por su abierta complicidad con el chavismo. Pienso, en suma, que solo seguiremos lamentándonos y perdiendo valioso tiempo si no se activan todos los mecanismos coercitivos que contempla el derecho internacional para enfrentar a una dictadura que violenta las normas humanitarias y desestabiliza la región. Por otra parte, algunos consideran que la Organización de Estados Americanos es el mayor violador de derechos humanos contra Venezuela, y así lo asevera el presidente de la Asociación Americana de Juristas, Luis Dusham. A propósito de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el jurista colombiano, quien preside esa organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, declaró que la OEA realiza la agresión más grave que se puede perpetrar porque es el ataque de una organización multinacional contra un solo país. Donde más se han vulnerado los derechos humanos es justamente contra Venezuela. La OEA, el Grupo de Lima, Estados Unidos, todos han atentado contra esos derechos, con el cerco económico, el financiamiento de las guarimbas, los intentos de golpe de Estado, todo ello que es sino violaciones constantes. Así puntualizó Dusham. Lo que hemos visto a lo largo de este año, recalcó el jurista, es a países que bajo la tutela de Washington organizan ataques y acciones violentas y antidemocráticas contra un país donde existe una democracia, un gobierno elegido por las masas y un presidente constitucional. Desconocer los avances de Venezuela en ese aspecto es absurdo, señaló, porque es una de las pocas naciones del continente que trabaja en la reparación a las víctimas de las dictaduras militares de los años 70 y 80 del pasado siglo que llenaron de ignominia a la región. Pero, ¿quiénes son los seguidores de Luis Almagro? Los mismos que hoy en sus naciones cometen crímenes de Estado y usan a Cuba, a Nicaragua o a Venezuela para esconder sus propias violaciones, dijo el presidente de la Asociación Americana de Juristas a esta agencia.
Según sus consideraciones, el caso más aberrante es el de Bolivia, donde la autoproclamada presidenta Yanine Áñez ha ordenado al ejército asesinar a los manifestantes y a los agentes gubernamentales llaman públicamente al exterminio masivo de los pueblos originarios, con órdenes directas y estrictas de la propia mandataria de eliminar a los que protesten. Y así, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.